Aleluya. ¿Quién podrá parar el poderoso poder de Dios, mis hermanos? Nadie ni nada. Qué maravilloso que nos encontramos hoy en este hermoso domingo, en esta hermosa mañana, para alabar y bendecir su nombre. Hermanos, abran por favor su Biblia en el Evangelio de San Lucas y van a ir al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 32 al 34. Dice la palabra, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Qué maravilloso es nuestro Señor Todopoderoso. A veces yo me pongo a pensar si Dios, que es el dueño de todo cuanto existe, allá en el cielo, que me imagino que ese es grandiosísimo, dueño de todo lo que existe, lo que nuestros ojos alcanzan a ver, lo que nos cuentan. Y a veces yo me pongo a pensar por qué, siendo dueño de todo Él, pero a la vez, ¿por qué hay gente pobre acá abajo? ¿O por qué no todos tienen la posibilidad, verdad, de tener riquezas? No estoy diciendo que las quiero, nomás estoy diciendo lo que veo. Pero me encuentro con que nuestro maestro, que es al que debemos de seguir, vive una vida muy austera, por decirlo así. Y digo, creo que el bien, y lo creo firmemente, que el bien para los que seguimos a Dios no ha llegado, pero ya está, porque estamos viviendo en el reino de Dios. Pero lo que nos espera es inimaginable, mis hermanos. Lo cierto es que aquí Jesús está hablando sobre el dinero. Comienza el Señor, ¿verdad? Que no temáis, manada pequeña. Como que no me gusta mucho esta versión. Se oye más bonito, no temas, pequeño rebaño. Se oye más bonito que no. Porque cuando digo que una manada, ¿verdad? Es una manada de caballos. Pero pequeño rebaño se oye más hermoso. Y de hecho, unas versiones traen pequeño rebaño. Y cuando Jesús dijo, ¿verdad? Estas palabras eran tiempos duros, como los tiempos de hoy en que vivimos hoy son muy críticos que son los tiempos estos en que vivimos. Para muchos los tiempos son muy críticos, más que críticos. Hay una desestabilización global, la gente no tiene paz. Es un ejemplo, yo creo que todos los humanos en alguna vez de su vida han emigrado hacia otro país, hacia otras tierras. Vemos el Antiguo Testamento, Abraham sale de por allá, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, y sale en busca de la tierra prometida. Hoy en día, ¿verdad? No hay paz en la gente. La paz busca mejorar su vida y se adentra, sale de sus lugares hacia los peligros, como una vez también nosotros lo hicimos. Pero me pongo a ver hoy en día estas masas de gente, pero yo creo que aún en todo eso hay una inquietud enorme en la gente, porque de cualquier manera Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Unos salimos porque ya no nos aguantaban en nuestra colonia, ya estábamos quemados, ya queríamos salirnos a donde fuera, otros por otros motivos. Y como he dicho, por mí no era el dinero, era borrarme del mapa de donde vivía.
Pero yo veo hoy en día esa paz que no tiene la gente porque, hablando del dinero, ¿verdad? Porque aquí se trató de dinero, lo que está hablando Jesús. Entonces, la gente busca un mejor mañana, dice que el sueño americano, pero te da, ¿cómo te quiero decir? Sientes bien horrible cuando miras a esta pobre gente que viene desde Sudamérica, Centroamérica y vienen pasando por tanto peligro, especialmente en México, que hay una bola de crímenes enorme donde las pobres mujeres son seducidas, los muchachos agarrados por narcotráfico, horrible, y muriéndose en la frontera, con los niños metiéndose en el agua, en lo hondo, ya para morir. Y me pongo ya a pensar, tanta es la desesperación de la gente, tanta que no mide las consecuencias. Porque claro, muchos venimos y teníamos cuidado que no fuéramos a morir o no nos adentrábamos en los peligros, pues ¿para qué? ¿Para qué? Pero lo que estoy hablando es lo que está pasando en el mundo entero. Pero de igual manera, pues yo tampoco no los puedo culpar. Al fin ellos es la gente decide lo que busca. Pero por lo pronto hay compasión en uno y pues pobre gente, porque de cierta manera nosotros no pasamos por esos peligros, al menos yo, pero como quiera estoy aquí. Pero buscando el sueño americano, la gente busca un mejor mañana, pero yo creo, ¿verdad?, que el mejor mañana es el Señor, es Dios, y donde quiera que nos encontremos. Lo cierto es que los tiempos son críticos. Por otra parte, estamos pasando en lo económico. Mucha gente la está pasando dura. Yo por mi parte no, pero muchos tampoco aquí. Pero mucha gente sí la está pasando dura en lo económico. Y esto es algo global. También ahorita en lo político de igual manera, ¿verdad? Unas divisiones enormes, que yo soy de aquí, que yo soy del otro. Pues si seguimos a Dios, somos de Dios. No pertenecemos a ningún grupito aquí en este mundo, sino pertenecemos a Dios y seguimos los valores de Dios. Entonces, también en lo religioso, no es más por decirlo religioso, la fe o espiritual, como quieran ustedes llamarles, hay una decadencia enorme. Vemos, ¿verdad?, todo lo contrario a lo que oímos y a lo que antes de hablar Jesús, todo lo que estaba hablando sobre aquel joven que había venido a decirle, Señor, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia. Y después el Señor habla tocante la parábola del hombre rico, que dijo, pues tuve una cosecha grandísima, voy a deshacer los graneros y voy a hacer unos gigantes, por decirlo así, donde yo voy a guardarlos y descansaré, y le diré a mi alma, échate, tírate, come y bebe. ¿Verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? Necio, te piden hoy en esta noche tu vida. Eso había pasado, entonces se estaba hablando sobre el dinero. Y en lo religioso, de igual manera, hoy en día no es lo ideal. Hay muchos pastores que aman el dinero, lo aman. Y de cierta manera, ¿verdad? Aparte de amar al dinero, viene la depravación. Porque andan con una, andan con otra, escogen. Y eso es lo que está pasando. En mucho de lo que oyes, que en los cantos que oyes en el internet, oyes y no menciono nombres, pero de cantos tan hermosos, ¿verdad? De donde están los pastores y viven una vida mala, y son iglesias muy grandes, donde se llenan sus bolsillos, tienen grandes salarios, pero están llenos de puros voluntarios, donde hacen bastante trabajo y todos son voluntarios, pero ellos se están llenando. Entonces no es lo ideal hoy en día, por supuesto, pero todavía el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que Él cuida de nosotros. No temáis, pequeño rebaño, dice aquí Jesús. Ahora, en los tiempos de Jesús, pues no se quedaba atrás. Había preocupación por el alimento, por eso estaba hablando Jesús sobre eso. Porque habló también de los lirios, ¿verdad? De las flores de Palestina,
de que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Entonces había hambre, había falta de vestimentas, había pleito por el dinero, como este hermano con el otro hermano. Y aparte, Roma que no los dejaba respirar como nación. Aparte, había una inseguridad también al que seguía a Dios de parte de los judíos. También los perseguían. Y la pregunta, ¿estará bien seguir a Jesús? Estaba duro seguir a Jesús en aquel tiempo. Aquí todavía no llega, aquí en este país, pero en otros países es muy peligroso seguir a Dios. Es muy peligroso seguir a Dios. Ahora, cuando le dijo Jesús, no temas, pequeño rebaño, porque al Padre le ha parecido bien daros su reino. Le está diciendo a aquellos que lo seguían. Yo me puse a pensar, ¿verdad? Que era un grupo, por decirlo así, insignificante. Aquel al que le hablaba. Como era un pequeño grupo rodeado de lobos, rodeado de un mundo brutal. Me puse yo a pensar. Pero a la vez dije, qué privilegiado es ese rebaño. Qué privilegiado ese rebaño. Ese rebañito. Que el Padre Todopoderoso le haya dado el reino. Me puse a pensar en eso y dije, qué poder había en ese pequeño rebaño. Y qué amor había en ese pequeño rebaño. Para mí, en lo personal, mis hermanos, para mí, este sermón me llega muy al fondo. Porque por X causa, quedamos muy pocos aquí en la iglesia. Estaba lleno aquí. Pero no entro en detalles. Muchos de los que comenzamos ya no están. Unos poquitos, los fieles, están aquí, en este ministerio. Y estas palabras, ¿verdad?, de Jesús me animan bastante y creo que a ustedes también los animan bastante. Yo creo que también. Pero ha sido bastante duro, pero Dios ha proveído. Dios ha salido por nosotros. Y cabe decirlo, ¿verdad? Aquí los que somos voluntarios. Somos voluntarios, pero ha sido maravilloso. Dios ha proveído. Ahora, el mensaje de Jesús para todos los que lo seguimos es muy claro, mis hermanos. Despegarnos de las posesiones y ayudemos al que necesita. Así como la están oyendo. Claro, muchos no se despegan, especialmente los que están amasando y están amasando. No se despegan de lo que tienen. Pero aquí el mensaje de Jesús es que nos despeguemos, nos despojemos de las cosas materiales y ayudemos al necesitado. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Me llamó la atención bastante cuando estaba preparando el sermón sobre este líder metodista, el John Wesley, que vive por los años 1700, hablando sobre el dinero y sobre el despegamiento del dinero. Me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque cuando toca Dios nuestra vida, ya no somos los mismos. Dios pone en nuestro corazón compasión. Lo pone porque lo pone, la compasión. Y no puede ver uno a alguien en necesidad, sino abrir su mano y darle algo. Eso que ni qué. Moneda, ropita, alimento, lo que sea. Pero siempre hay algo que tenemos que compartir con los demás. Pues se dice de este hermano del John Wesley que pues fue muy sonado en aquellos años y hoy en día todavía, ¿verdad? Porque es un líder grande de la iglesia metodista y anglicana. Se dice que sus ingresos de él eran de 30 libras al año. En Europa, ¿verdad? Vivía con 28 y regalaba a los pobres las otras 2. 28 libras para él y 2 para los necesitados. O regalarlos.
a la iglesia o lo que fuera, ¿no? Regalarlos. Cuando sus ingresos subieron a 60 libras, a 90 y a 120, esto era al año. Todavía vivía con las 28 y el resto lo dio siempre. Lo daba. No cabe duda, ¿verdad?, que cuando oímos testimonios, siempre los que seguimos a Dios y que queremos progresar en el camino, Señor, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Al menos eso es lo que yo pienso. Es lo que he pensado siempre desde que Dios tocó mi vida. Siempre anhelo ver, cuando veo los dones en las personas, yo quiero también tener ese don, si no lo tengo. ¿Cómo no se nos va a antojar? Lo cierto es que Jesús nos dice que seamos generosos con los menos afortunados. El pecado de aquel hombre, el pecado de aquel hombre, Jesús no se metió, no se enfrascó en aquel pleito que tenía el hermano contra el otro hermano. No lo leí, pero está en el mismo capítulo. Mas, sin embargo, le llamó la atención a los demás para que no se enfocaran en el dinero. Y puso la parábola del rico, del necio. Porque aquel hombre había sido un hombre muy rico, pero pensaba solamente para sí. Guardaba, amasaba, como hoy en día muchos lo hacen. Tienen, pero no tienen nada de compasión. Miran a un pobre, miran a alguien que viene batallando y en vez de ayudarle lo aplastan, lo persiguen. En un alma generosa, en un alma de Dios, come on, va a haber eso. No puede haber ese corazón, ese tipo de corazón. Pero aquel amasaba y amasaba. Era rico para sí mismo, pero no era rico para con Dios. Porque nunca pensó en donarle a la gente que necesitaba, sino solamente en tener, juntar. Como hoy en día muchos tienen miedo. Si llego a viejo, tengo que tener. Y por lo pronto no pienso para nada en los demás. Y ni en la iglesia no piensa en nada, sino simplemente para él. Entonces ese es rico para él, pero pobre para con Dios. Porque Dios, que es el dueño de todo, le dio el encargo de todo lo que tiene para que hiciera bien. Y no lo hizo. Entonces es lo que estaba hablando aquí Jesús. Estaba hablando. Y claramente aquí, como dijeron los romanos, tenían un dicho de que el dinero es como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Bendito el nombre de Dios. Lo cierto que nos dice el Señor, no temáis, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él es el dueño de todo. Dirás, pues, es el dueño, yo le he pedido y no viene. ¿Y crees que Él no escucha? ¿Y crees que Él no mira la necesidad tuya? ¿Y que no crees que Él sabe lo mejor para ti? Él que sabe lo mejor para ti, tal vez no te ha dado algo que le pides porque Él sabe las necesidades primeras que tienes. Y eso va para cada uno. Él es el que gobierna, Él es el dueño. Él lo posee todo. Nosotros no tenemos nada, solamente es prestado. Y ese prestado tenemos que cuidarlo. Bendito el nombre de Dios. Yo he aprendido, ¿verdad? Esto lo he aprendido cuando Dios tocó mi vida. Si hemos nacido de nuevo, mis hermanos, hemos recibido el reino de Dios. Y nada ni nadie nos puede detener ni arrebatar este reino. ¿Qué quiere decir que hemos recibido el reino si hemos nacido de nuevo? Quiere decir que vivimos bajo las reglas de Dios. Hoy vivimos bajo las reglas de Dios. Hoy estamos en el reino de Dios. Ay, que no es el reino milenario el que viene. Cuando tú tienes a Cristo y has nacido de nuevo, tú tienes el reino de Dios ya en tu vida. Pequeño rebaño,
¿O qué nos lo dice aquí? Entonces ya no estamos viviendo bajo, en cierta manera, bajo las reglas morales de este mundo, sino bajo las reglas de Dios. Sin desobedecer acá las reglas buenas en este mundo, pero seguimos a Dios, tenemos nuevos valores, vamos más allá que los del mundo. Entonces, mis hermanos, el que ha nacido de nuevo, hemos recibido poder para poder vivir en esta vida. Podemos ser pequeños, pocos, pero de igual manera, Dios es maravilloso y Dios es grande. Podemos no tener nada económicamente, pero de igual manera, como dice aquí en el versículo 15, dice, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ay, ¿cuántas veces no he dicho? ¿Cuántas veces no he dicho que desde que recibí a Dios en mi vida me sentí ya realizado? Y que puedo mirar a los hombres poderosos de este mundo, aunque no los desdeño ni les falte respeto, pero tampoco me paro triste, sino me paro con mi frente en alto, porque sé a quién estoy siguiendo. Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno. Ahora, ¿qué nos dice aquí el Señor? Nos está diciendo, ¿verdad? Que dice, vende lo que posees y dalo en limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Mis hermanos, lo que tenemos, mis hermanos, todo lo que tenemos, como dije, le pertenece a Dios. Cuando ustedes hacen el bien, Dios les va a bendecir, porque están haciendo lo que en el reino se proclama en el reino de Dios. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, cuando ustedes le dan al necesitado, están cumpliendo el reino de Dios, pero aparte le están dando de lo que Dios les ha prestado. Cuando ustedes dan diezmo, cuando ustedes dan ofrenda en la iglesia, están dando de aquel que les prestó, del que ustedes están guardando, de que lo que les ha dado Dios, ustedes están dando. Y están cumpliendo lo que dice el reino. Él lo están haciendo. Entonces es lo que nos está diciendo el Señor, que nos cuidemos de la avaricia, que nos cuidemos de tacañería y que no pensemos mucho en las cosas de este mundo, porque no quiere decir que son malas las cosas de este mundo, no son malas, sino cómo administras, cómo llevas a cabo lo que tienes, Pero de cierta manera vas a tener inquietudes, porque vas a tener que cuidar lo que tienes, que nadie te lo robe. Entonces dice aquí la palabra, dice, que busques tesoros donde no se agote, donde no se envejezcan. ¿A dónde dirigimos nuestro corazón? Porque dice aquí que porque donde está vuestro tesoro estará ahí también vuestro corazón. Si dirigimos nuestro corazón a las cosas de Dios, maravilloso. Si dirigimos nuestro corazón a las cosas de Dios, caminaremos, mis hermanos, con seguridad. Con seguridad caminaremos bajo la voluntad de Dios y en paz, con seguridad, y no podemos tener miedo de nada, porque ese pequeño rebaño lo está protegiendo el Señor. Lo está protegiendo. Por último, si dirigimos nuestro corazón hacia las cosas de acá abajo, es fatal. Es fatal, porque entonces nos podemos encontrar con bastantes peligros. Y es lo que está diciendo el Señor. No es algo que yo estoy inventando, sino es algo que está aquí. Mis hermanos, Dios es maravilloso. Dios cuida de cada uno de ellos. Lo ha hecho así por siempre. Entonces, pequeño rebaño, eres privilegiado. Dios te ha bendecido. A Dios le ha placido darles el reino de Dios. Y mis hermanos, nosotros debemos de estar
súper agradecidos, porque hay una inquietud en el mundo entero, hay una inquietud. Añádele con la pandemia que hay, añádele lo que están diciendo, mucho de lo que viene, lo que dicen los medios, de que puede que existe, y ya no sigo más de lo que viene. Vienen muchas cosas según malas, inimaginables. Lo que miras en las películas creo que dicen que va a poder pasar, cosas horribles. Y digo yo, ¿y qué? Mi corazón no se exalta, mi corazón sigue todavía con paz. Y es que venga lo que venga, ya tengo implantado en mi corazón, en mi mente y en mi corazón y en mi espíritu la palabra del Señor. Y es que en realidad no es que como que tengo miedo o que el cristiano tiene miedo a la muerte. ¿Qué es lo que pueden hacerte? Pues solamente matarte, pero hasta ahí. Dice, pero no tengas miedo al que mata el cuerpo, sino tenle miedo al que mata y al que manda al infierno. A ese sí tenle miedo. Pero a lo demás nada. Entonces tengamos completa seguridad, mis hermanos, porque estamos en las manos del Todopoderoso. Él cuida con amor a ese pequeño rebaño. Porque somos minoría en el mundo, pero somos bastantes. Pero Dios nos cuida con bastante amor. Y la paz la tenemos nosotros, mis hermanos, los que seguimos al Señor. Y con eso quiero terminar, mis hermanos, que Dios me los bendiga bastante. Y acuérdense, no fueron ustedes que entraron al reino, sino fue la voluntad de Dios dárselos. El Todopoderoso, el que es el dueño de todo, el dueño de cuánto existe, de los billonarios, de todo, Él es el dueño. Pero el bien que nos espera, mis hermanos, no se compara con los bienes de este mundo, no se compara para nada. Así de que, mis hermanos, tengan paz y vive con valentía, sé generoso también, sé generoso, porque lo que avientas para arriba, viene para abajo también. Y no te estoy lureando, como aquí dicen, de que des y vas a recibir lo doble y lo triple. Eso no te garantizo, pero lo que sí te garantizo es que vas a ser bendecido de la manera que Dios quiere. Serás bendecido. Él sabe con qué te vea y cómo te va a bendecir. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana, pequeño rebaño. Y sigan adelante porque esa es la voluntad del Señor, que sigamos hasta el fin. Y siempre contentos y seguros de que Él vela por nosotros. Y que no nos le escapamos a su vista. Y que cualquier necesidad que tengan mis hermanos, Él la va a poder suplir en el momento que Él tiene. Mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.